Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de A Partir de Ahora. Una edición que les aseguramos va a estar llena de muchas expectativas. Y es que luego de protagonizar varias huelgas en nuestros hospitales públicos, el Colegio Médico Dominicano celebró sus elecciones. Unas elecciones definitivamente que fueron tormentosas y de la cual salió electo el actual presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa, a quien agradecemos sobremanera que nos acompañe en esta edición. ¿Cuáles van a ser los difíciles retos que tendrá que enfrentar el doctor Roa frente al Colegio Médico Dominicano? Eso lo sabremos al regreso. Esta semana recibió el Premio Nacional de Periodismo el periodista Osvaldo Santana, director del diario El Caribe. Y en el acto de recepción que se produjo en el Palacio Nacional ante el presidente de la República, Danilo Medina, y la vicepresidenta de la República, Margarita Fernández, hubo además la presencia, por supuesto, del ministro de Educación, Andrés Navarro, y de muchos comunicadores y periodistas, además de los familiares del periodista Osvaldo Santana. Este premio se entrega básicamente por una carrera profesional en el periodismo desarrollada durante un largo periodo de tiempo. En el caso de Osvaldo Santana, se calcula que tiene unos 45 años en el ejercicio periodístico. Y con Osvaldo no solamente se completa este proceso de reconocimiento, sino que también Osvaldo tiene hijos que son periodistas y que están dedicados al periodismo, no en el Caribe, en otros medios de comunicación e incluso en instituciones estatales. Pero hay que decir que el discurso pronunciado por Osvaldo Santana de reconocimiento de la labor del periodismo en el fortalecimiento de un esquema o de un sistema democrático fue un discurso muy bien pensado, sopesado, y que tiene sus cualidades por las cuales nosotros queremos reconocer también a Osvaldo Santana, no solo por el premio, sino por el discurso que produjo. Y concluyó con unas recomendaciones o con unas solicitudes de carácter profesional al presidente de la República, Danilo Medina, en un tema que durante muchos años se ha debatido en el país, ha sido objeto de encendidos debates e incluso una comisión designada por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, produjo un documento de recomendación. Esa comisión la encabezaba el doctor Rafael Molina Morillo, que fue la comisión para la redacción de un código de las comunicaciones en el país. Y esa comisión recomendó, uno de los aspectos esenciales de su recomendación era cambiar la ley de expresión y difusión del pensamiento, que es como se llama la ley 6132 de República Dominicana, que es la ley de control de medios de comunicación, en donde se establecen sanciones penales para las personas que cometan delitos de prensa. Lo que se conoce como delito de prensa es nada más y nada menos que violaciones a lo que se conoce como la dignidad de las personas, la seguridad pública o la privacidad de los individuos o las buenas costumbres, que son realmente herencia de sanciones penales que son heredadas de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, porque esta ley es una ley del año 1962 y por supuesto que requiere o necesita cambios. Ha habido disposiciones constitucionales en la República Dominicana, aboliendo determinados artículos de esa ley 6132. Pero la propuesta que formuló la comisión encabezada por Rafael Molina Morillo no fue tomada en cuenta por el entonces presidente, doctor Leonel Fernández. Al doctor Fernández no le gustó la propuesta de despenalizar el delito de prensa, que era lo que se le sugería, que las sanciones, aquellos que cometen delitos de prensa en República Dominicana, sean sanciones de carácter civil, vale decir, por la parte económica, y no que haya prisión porque una persona cometa un delito de prensa.
En República Dominicana es muy común que se hagan sometimientos penales a periodistas y a otras personas, e incluso directores de medios, porque se ha publicado alguna opinión o alguna información que lesiona aparentemente el interés de el que somete a la justicia. Por supuesto que cada quien tiene derecho a someter a la justicia y a reclamar que se les reconozca su condición o que no se lesione su ética o la visión que tiene de sí mismo esa persona. Sin embargo, que no haya sanción a través de la prisión, que la cárcel no sea el castigo, sino que la sanción sea de carácter civil o pecuniario o económico. Y eso es lo que Osvaldo Santana le pidió al presidente de la República, Danilo Medina, que sea el protagonista, que someta un proyecto de despenalización de los delitos de prensa. Y que eso perfectamente puede hacerlo la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico, es una persona que sabe muy claramente, muy bien de lo que se está hablando, porque también es uno de los grandes conocedores de la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana. Muchas gracias por su atención. Continúe con A Partir de Ahora y con Acento TV. Estamos de vuelta con esta edición de A Partir de Ahora y nuestro invitado, el recién electo presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Realmente estamos muy agradecidos porque sabemos que su agenda es bastante apretada y que todavía no se ha recuperado de unas elecciones que fueron bastante tormentosas también. Y larga. Y largas. Así es. Y desiguales, me decía usted fuera de cámara. Desiguales. Ya, vamos a empezar entonces. Por esos retos, usted, estoy seguro que está muy claro en que está frente a un gremio que ha tenido una historia bastante accidentada. Bueno, la historia del Colegio Médico se inscribe en una sociedad muy exigente. El Colegio Médico Dominicano, su historia está escrita en la calle. No solamente dada por sus miembros en los centros de salud, donde devolvemos conocimiento para restablecer y prevenir salud, sino también en la calle, porque la situación de salud del país siempre ha sido muy difícil, aún dramática, y le ha correspondido al Colegio Médico Dominicano y a quienes nos ha tocado dirigirlo en diferentes tramos de su historia. Y hemos tenido que tomar la calle para exigir reivindicaciones que permitan devolverle a la población servicios que de otra manera no fueran posibles. Ya. ¿Cuáles serían, doctor Roa, esos retos que usted sabe que tiene frente a sí y que debe darles prioridad en este momento? Bueno, en lo interno es el fortalecimiento de la institución, evidentemente, para poder colocarla en capacidad de asumir el rol de asesora en materia de salud del Estado. Y en la otra parte es que nosotros laboramos en un sector salud desintegrado, colapsado, un sector que está incapaz de darle respuesta a la dolencia de los dominicanos. Y nosotros pensamos que un reto importante que tenemos que asumir es contribuir con las autoridades a redefinir y reordenar el sector salud, que nos lleve a la ruta de crear un sistema de salud que nos permita dar respuesta. Nosotros somos el tercer país que menos gasto tiene en materia de salud, pero entonces nuestros voceros públicos siempre quieren que la competencia de nosotros sea con los norteamericanos, con los ingleses, con Estados Unidos, con los europeos, por poner un ejemplo. Que tiene mucho más recursos para Entonces, si usted no invierte en salud, usted no tiene posibilidad
de desarrollar recursos humanos competitivos en las diferentes áreas del desarrollo integral que debe tener la sociedad. Entonces ese es un reto que nosotros estamos obligados a asumirlo y a generar el escenario obligatorio de intervención de las autoridades y de la discusión con la sociedad organizada y la ciudadanía y los medios de comunicación, para que juntos podamos construir una propuesta que nos lleve a la creación de un sistema de salud que sea garante. No obstante, tengo aquí declaraciones de la ministra Marcelino. Ella dice que cumplió con los acuerdos establecidos con el Colegio Médico Dominicano en el Pacto de la Salud. Sí, pero no ha sido así. No ha sido así. No ha sido así. La ministra mintió. Bueno, lo que pasa es que se hizo un acuerdo que se firmó justamente por ella el 11 de noviembre. Ya cumplió un año y algo. Y entonces hay puntos pendientes. Por ejemplo, se pensionaron 1.783 médicos. Y del total de 6.500 servidores que fueron pensionados en el sector. Y no ha sido sustituido ninguno. Y se acordó y está firmado en el acuerdo un concurso que es la ley que establece cómo entra, se promueve y se retira un médico en el sector salud. Y no se han hecho los concursos. Bueno, esa misma situación también presenta el gremio de las enfermeras. Hay una gran cantidad de enfermeras que fueron pensionadas y no han sido sustituidas. Porque ¿Qué razón podría haber, doctor, para que no es un problema de financiamiento y de planeación y voluntad política. Porque será verdad. Pero con la gran cantidad de doctores que hay por ahí buscando empleos, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos alrededor de 10.000 médicos profesionales de diferentes áreas, incluidos los médicos generales, ansiosos por insertarse en el sector laboral. Y ni público ni privado ha sido posible. Entonces, si hay un concurso firmado, pues eso es parte del cumplimiento y no ha ocurrido. Entonces, no podemos hablar de cumplimiento de lo que medianamente se inició y que no se ha hecho. Ya. ¿Usted entiende que los médicos, porque ese es otro de... tengo aquí entre mis notas una de las denuncias hechas por el Colegio Médico Dominicano. Los médicos se quejan por la desprotección social. Dice la nota, falta de seguridad en el ejercicio y con las tensiones que genera el trabajo en los hospitales, sumidos en crisis por la falta de espacios físicos, insumos y equipamiento, los médicos entienden que definitivamente las condiciones para trabajar no están dadas. Mira, lo primero que hay que decirle al país es que el Estado Dominicano tiene unos 176 hospitales generales tradicionales del modelo que ha tenido el gobierno, desde el Código Trujillo de Salud hasta la fecha. Y no hay un solo habilitado. Y quien habilita es el mismo gobierno, el Ministerio de Salud Pública. ¿Y por qué no lo habilitan? Porque ningunos califican para ser habilitados. ¿Por qué no califican, doctor? Porque ni tienen la infraestructura, ni tienen los equipamientos y las condiciones ambientales, ni tienen los recursos de habilitación en términos de equipamiento. Entonces no tienen cómo habilitarlo y quien habilita es el gobierno. Ya. Sin embargo, tenemos el otro extremo. Tenemos una gran cantidad de hospitales que han sido intervenidos, todos a la vez. Eso ha venido a agravar la situación de crítica que teníamos de salud. Porque nosotros, antes de la intervención, planteamos que los hospitales que iban a ser remodelados debían ser planeados. O sea, tú puedes planear intervenir 2 hospitales. Y tú cuando termines esos 2, tú involucras 2 más. Y así sucesivamente, pero... Eso es lo que dice el sentido común. Eso es lo que dice el buen juicio. Pero tú te encuentras con que el Darío Contreras fue intervenido y sacado de circulación al mismo tiempo el Hospital Luis Eduardo Aybar Morgan,
que tenemos varios años ya en su construcción y no acaba. Es decir, dos de los principales hospitales Dos hospitales de referencia nacional en el casco urbano de la capital del país. Y tú los sacas los dos al mismo tiempo. Y hay uno que reaperturó con una reducción de su capacidad, después de remodelado, y el otro, está el esqueleto ahí en construcción. Pero doctor, uno no entiende, se supone que en el Ministerio de Salud deben haber personas calificadas con un coeficiente intelectual normal. Sí la hay, pero la parte política se impone por encima de quienes administran la parte del Ministerio de Salud. Tanto así que la intervención no la dirige el ministerio, la dirige la OISOI. Y todo el mundo conoce la historia del OISOI, ¿verdad? Sí, una historia muy triste. Una historia por dejarla ahí. Sí. Ustedes han también externado muchas preocupaciones con respecto al sistema de salud, a tal punto que dicen que se encuentra estancado. Colapsado, pero no el sistema, el sector salud, porque son dos cosas diferentes. Vamos a explicar la diferencia, doctor, para nuestro público. Mira, un sistema de salud es aquel que tiene no solamente la estructura sanitaria ambientada y equipada, con los equipos, los insumos de trabajo, los recursos humanos y que estén entrelazados por niveles de atención. Okay. ¿De acuerdo? Y que tengan una normativa común, regida por un organismo específico, en este caso el ministerio. En República Dominicana eso no ocurre. Nosotros tenemos en la República Dominicana un sector salud donde las organizaciones no gubernamentales tienen un segmento y ponen ellas sus reglas. Las ONGs. Las ONG, donde las instituciones militares tienen un segmento y lo dirigen con su libro. El sector privado tiene un segmento acorralado por mala suerte, por los banqueros y las ARS, que son las que deciden allí lo que se hace y lo que no se hace. Y el gobierno tiene el otro, que tiene los hospitales carenciales a su cargo en las condiciones que ya hemos descrito, y que entonces la población que va allí a los hospitales, el gobierno la dividió en tres segmentos. Un segmento contributivo, que es el que puede pagar y puede financiar su salud. Una parte, un segmento contributivo subsidiado que no ha entrado a ningún nivel de protección de la ley para la atención médica, y eso equivale a unos 3.8 millones de dominicanos, y que dice el gobierno hoy que deben financiarse por cuenta propia. Lo que quiere decir que el que pueda financiarla puede recibirla, el que no, pues queda fuera de la protección de la ley. Y el segmento más vulnerable, que es el subsidiado, el que va a los hospitales donde no hay más opciones, que sea usted o va al hospital público carencial o va al hospital público carencial porque no tienen otra opción. Esa es la población que tiene que levantarse de madrugada para ir a un hospital público, hacer unas filas kilométricas y de repente correr el riesgo de que luego de varias horas de hacer una fila, el doctor que va a ver no vaya. Pero más que eso, más que el doctor que vaya o deje de ir, lo primero es que generalmente, con honrosas excepciones, el médico está. Y si usted quiere probar, vaya hoy, a la hora que usted quiera, a la emergencia de cualquier hospital y dígame a quién usted va a encontrar allí. Que se va a encontrar con los médicos que le tocan la guardia, las enfermeras, la bioanalista de servicio y el otro personal de apoyo. No importa el día, váyase el domingo si usted quiere. Lo que pasa es... Perdón, entonces no tiene sentido las declaraciones de la ministra en el sentido de que iba a colocar relojes en los hospitales, porque de repente llegó una autoridad de salud y no encontró el director, lo mandó a cancelar. Esos son resabios. Eso no ha resuelto problema en ninguna parte. Y el reloj, es bueno que tú sepas,
que nosotros no nos oponemos a que pongan el reloj. Si lo quieren poner es un problema administrativo. Pero eso es parte de la manipulación a la opinión pública. Oye bien, es parte de la manipulación por la incapacidad del sector a darle respuesta a la demanda de salud de la población. Porque el problema de la atención médica no es un problema de reloj. Y te pongo un ejemplo para que tú veas. En el Arturo Grullón tienen ahora mismo un solo quirófano a media habilitado en Santiago. Y tienen más de 15 cirujanos. ¿Qué hacen los cirujanos en un solo quirófano? Esperar turno para Esperar utilizarlo. turno, hacer fila. Lo mismo ocurre en el Moscoso Puello, en una remodelación que no termina. El problema del médico cuando se mete a un procedimiento quirúrgico que dura 2, que dura 4, que dura 6, que dura 8, que dura 10 horas, ¿cuál es el horario? Entonces cuando tú acordaste trabajar 4 horas, entonces tú vas a dejar el procedimiento porque cumpliste 4 horas. Cuando tú vas saliendo de tu horario de trabajo que cumpliste y llegó un tiro o una puñalada o un infarto, tú te vas porque cumpliste 4 horas y pinchaste un reloj. No. Ahí está el juramento hipocrático. Cuando te llaman a las 2 de la madrugada, tú punchas el reloj a una emergencia que tienes tú que ir a resolverla. Tú punchas el reloj. Entonces eso es una manipulación a un sector que colapsó y que no están en capacidad de darle respuesta. Por eso es que ustedes dicen que en este sistema de salud... Sector. El sector, sí. Valga hacer Porque no tenemos sistema. Diferencia. Entonces debíamos sentarnos a redefinir el ordenamiento y normatización, equipamiento y suplir de las necesidades que necesitan los centros de salud con la reposición de los médicos que necesitamos en los centros para entonces reclamar. Y te pongo ejemplo. La pensión de noviembre del año pasado, es bueno que la población sepa que los pensionados, por ejemplo, en maternidad de la mujer habían 2 cardiólogos. Sí. Lo pensionaron los 2 y desde esa fecha estamos sin cardiólogo. ¿Eso en qué hospital, doctor? Ahí en la maternidad de la mujer, en la Bolívar, cerca de la Gómez y del Alma Mater. Increíble. En Montecristi habían 2 cirujanos y se fueron, y desde esa fecha están sin cirujano allí. Y en Moca habían 5 cardiólogos y pensionaron 4. Dime cuál es la punchadera del reloj de la que queda. ¿Cuál es? Increíble. Entonces esa es la realidad que tiene el sistema, el sector, y cuando nosotros decimos que colapsó, se ponen bravitos. Pero es la realidad que nosotros vivimos, los médicos viven, y entonces te quieren chantajear diciéndole a la población, no, que fulano no punchó. El problema de tu salud no es si yo puncho o deje de punchar, es si yo te di a tiempo el servicio y el conocimiento lo puse a disposición de hacer la corrección de tu salud. Ese es el sistema de salud que queremos. Hablando del sistema de salud que queremos, doctor, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a tocar ciertos puntos que son realmente preocupantes también. Se está hablando de unos implantes que están en el país. Vamos a utilizar un término para que ustedes nos entiendan y se utiliza mucho en el pueblo. Son carabelitas. O sea, es sálvese quien pueda. Regresamos. Continuamos con esta entrevista con el nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa. Estamos hablando sobre cuál es la realidad de la salud, el sistema de salud dominicano, qué va a pasar ahora con su nueva gestión, cuáles son los retos que está enfrentando el doctor Roa frente al Colegio Médico Dominicano. Doctor, ahorita tocamos el punto de las enfermeras, que son la mano derecha de los doctores. Así Yo no es. quisiera dejar pasar la oportunidad que tenemos su presencia acá en el programa, porque también es un sector que está bastante
preocupado y bastante apaleado, diría yo. Sabemos, y estas son declaraciones suyas, por cierto, hay enfermeras que tienen 60 y 65 años de edad Y 70. y 70 Y están en que, los centros. que debieron haber sido ya retiradas del servicio y todavía no han podido ser retiradas. Y también se da la situación de enfermeras que han sido pensionadas, pero que no han sido respuestas, es decir, no han tenido sustitutas, y eso provoca que no haya suficiente personal en muchos de los hospitales. Bueno, pero esa es la situación más grave que tenemos dentro de la calamitosa situación de los hospitales. Un problema de quién da el servicio. Que hay déficit. Antes del decreto de las pensiones de noviembre, había déficit de personal. Y cuando se hace la pensión, se agrava el aspecto del personal, pero cuando intervienen los hospitales en remodelaciones interminables, entonces ya salimos de contexto de la posibilidad de darle atención a la gente. Es un problema financiero y de gerencia. Eso no tiene ningún otro elemento. O sea, usted entiende que las personas encargadas de lograr la sustitución de esas enfermeras que han sido pensionadas no están haciendo su trabajo. ¿Cómo tu gerencia lo que no tiene? Los 2 cardiólogos que pensionaron en maternidad de la mujer y dejaron el hospital sin cardiólogo, ¿cómo tu gerencia la cardiología en ese hospital? ¿O cómo tu gerencia la cardiología en el hospital de los Minas, en la maternidad? Que ha sido remodelada. Que habían 2 cardiólogos y uno caminando, haciendo ejercicio, fue atracado y falleció. Ya. Y dejaron un solo cardiólogo. ¿Cómo tu gerencia ese cardiólogo? Eso sin contar con las declaraciones de que esa maternidad en específico, la maternidad de los Minas, fue remodelada, pero que en este momento presenta vicios muy serios. Como todo, porque es un problema de regulación y de rendición de cuentas. Y por eso es que nosotros tenemos la esperanza de que se haga una discusión seria, de fondo, de la situación sanitaria del país, y que nos sentemos a buscar cómo vamos a superar la calamitosa situación. Y que nos pongamos de acuerdo en que organicemos un verdadero sistema que vele por la atención primaria de la gente, que vele por la corrección a tiempo de la gente, que vele por el retiro digno de la gente. Porque es imposible que tú tengas, por ejemplo, un personal que labora en los hospitales y todavía lo tenemos, una parte pendiente de pensión, gente con 70 años dando servicio en un hospital, cuando la ley establece que debieron haber ya sido retirados. También se habla, doctor, de que hay muchas enfermeras que no quieren ser pensionadas porque podrían ser pensionadas apenas con un 20% de lo que les toca. Bueno, la pensión que nosotros conseguimos fue mediante un decreto. Y fue justamente porque nosotros tenemos la ley 414 que protege al médico aunque nos la han negado su aplicación. Pero la tenemos ahí. Las enfermeras y el resto del personal no tienen ley de protección para el retiro. Es decir, que una persona que se ha pasado la mayor parte de su vida haciendo un se trabajo tan importante, se va sin nada. Se va para su casa a esperar a morirse. Sí, con un salario con una pensión de miseria. Nosotros le entregamos al gobierno el proyecto de ley que va a automatizar la pensión de los médicos, incluyendo el resto del personal. Pero eso se lo entregamos en enero y estamos esperando celebrarle el cumpleaños. Eso no ha sido posible. Entonces así no se puede. Y te dicen, hay que dar atención, 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 pero el que da atención tampoco recibe atención. Así es. ¿Y entonces? Vamos con otro punto, doctor, que también es preocupante. Esta noticia de que en el país se están utilizando implantes ortopédicos que no cumplen con los requerimientos de calidad, que son, en otras palabras, que son carabalitas, que son falsos. Y eso ha provocado muchos problemas de salud en quienes han
han tenido este tipo de situaciones, los pacientes. ¿Por qué es tan difícil aquí la regulación, sobre todo cuando se trata de la salud de los Bueno, dominicanos? porque la regulación aquí es muy difícil, porque la medicina, el gobierno permitió que el mercado lo regule, Ujú. la oferta y la demanda. Estamos en un mercado persa, Es un mercado persa. sí, 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 un mercado de negocio con la salud. Y la salud debe tener un regulador único, que es el gobierno dominicano, a través de las instituciones, pero que funcionen. Porque aquí nosotros creamos muchas instituciones. Y esa población a la que se le niega el servicio y sus derechos es la que financia. Claro, claro. Pero tenemos problemas con la regulación. Entonces, el mercado solamente sirve para negocio y los beneficiarios son los que invierten para imponer la ruta de atención, como es el caso de la administradora de riesgo privado, que Ujú. no sé si viste ahí un informe que, que establece que ellos se ganaron 9.000 millones de pesos en los últimos 10 años. Y si al gobierno eso no le llama la atención, entonces la población va a seguir desprovista del derecho de la atención que establece la ley. Es ¿Y decir, quién tiene que regular? O a quien el la Estado, población eligió, el Estado, el evidentemente. Estado dominicano representado en el gobierno, y nosotros estamos obligados a comprometernos con el gobierno a superar las grandes debilidades del sector Ujú. para contribuir en la creación de un verdadero sistema preventivo de salud para los dominicanos. Eso es parte del compromiso que estamos asumiendo en esta gestión del Colegio Médico Dominicano. ¿Usted entiende, doctor Roa, que la salud en el país se ha convertido en un negocio? La salud es un negocio hoy, eso es como tú y al colmado, es el criterio que se le ha ido imponiendo a la población. Lamentablemente eso es así. Y por eso hay una gran franja de la población de 3.4 millones en el régimen contributivo subsidiado que no ha entrado y que nadie lo protege. Y que dice que se van a manejar por cuenta propia. ¿Y qué es cuenta propia? El gasto de bolsillo. Y este es un país que está muy complejo para que tú le dificultes más a la gente la posibilidad de recibir atención a tiempo para restablecer su salud. Sobre todo cuando se habla de que la canasta familiar ronda los 30.000 pesos. Pero eso es para los niveles más bajos. Ujú. Claro. ¿Ustedes creen que la canasta familiar de los de arriba es de 30.000 pesos? No creo, a los sitios que van a comprar y a los supermercados que van a comprar, no creo que sea de 30.000 La pesos. buena vida, eso es un viático, 30.000 pesos. Y cuidado si es más de ahí. Ya. Doctor, estas denuncias de que hay una gran cantidad de médicos extranjeros en el país que están ejerciendo ilegalmente. Pero eso hace mucho tiempo que está aquí ocurriendo y nosotros lo hemos denunciado y se lo hemos incluso socializado al Ministerio de Salud. Ujú, Lo que ujú. pasa es que aquí tenemos muchas leyes, pero falta de quien aplique la regulación de las leyes. Y se inventan muchas leyes cada rato, en cada momento, porque quieren generar opinión de atención a la población. Pero las leyes que tenemos no se aplican, Ya. porque es una responsabilidad fundamental del gobierno, a través de sus organismos, regular el ejercicio de la medicina. Y la ley de colegiación médica establece que para usted ejercer la medicina tiene que ser colegiado. Ya. Pero esos profesionales llegan y deben tener el amparo de alguien para poder ejercer. Ya. Justo en este momento que tenemos la gran crisis en Venezuela, se habla de que hay muchos doctores venezolanos en Pero el no son país, pero venezolanos nada más, son de no, todos los de países de muchos la región. países. Ya. Doctor, otra de las preocupaciones que tiene el Colegio Médico es que las pasantías, hubo un momento en que se recibió el mensaje de parte del sector del Ministerio de Salud de que no querían pagarse. Bueno, yo tengo la esperanza de que la ministra
actual, la doctora Altagracia Guzmán, me retribuya una deuda acumulada que tienen conmigo, porque yo hice la pasantía en el 86. ¿En serio, doctor? ¿No lo han pagado? Fue honorífica, que me den mi cuarto. Y eso mismo están haciendo actualmente, dándole pasantía a los jóvenes que lo único que reclaman es que le permitan avanzar para calificarse y prepararse y ser mejores profesionales al servicio de la población y ellos mejorar su calidad de vida, de realizarse como ciudadano y de su familia también, pero eso no hay presupuesto para eso. No hay presupuesto, porque no hay planificación de nada, porque todo el mundo sabe, cuando hay una graduación, cuántos son los egresados. Debía absorberlo alguien, debía el mercado crearse una estructura, porque aquí hay mucho dinero para otra cosa. ¿Cómo para qué, doctor? Para muchísimas cosas, incluida la corrupción y la impunidad. Muchísimo dinero. Con ese dinero que veo ahí la Marcha Verde, que toma la calle en contra de la corrupción y la impunidad, que sea por la salud, que sea por el medio ambiente, que sea por el acceso al trabajo y la seguridad ciudadana, que se enlace la lucha que ellos tienen y que la población bastante bien que le ha respondido, pero hay que enlazarlo. Si queremos vivir en un país, vi hoy en el periódico decir que la delincuencia se había apoderado de todo, pero eso hace mucho. Lo que pasa es que se dan cuenta tarde. Y entonces eso es lo que pasa. La corrupción que hay aquí en este bendito país, suficiente para que nosotros tuviéramos mayores índices de desarrollo integral del ciudadano, de la población y de los profesionales y de los que reciben el servicio. ¿Qué es lo que aspiramos todos? Que es una aspiración colectiva. Pero hay un modelo que se ha convertido en una retranca para que avancemos. Doctor, unas declaraciones muy recientes de parte del doctor Monegro dice que él está dispuesto al diálogo, pero sin prejuicios. Ese es un prejuicio. Él está prejuiciado. Tú decir que va a un diálogo sin prejuicios, ya tú estás prejuiciado. Lo que hay que ir al diálogo es y aplicar lo que se acordó. Aquí no hay que dar tanta vuelta, porque somos comprensibles del idioma en que hablamos. Eso es lo que hay que coger el acuerdo y decir, mira, lo que dice es esto, y aplicar el acuerdo y se acabó. Y dejarnos de darle tanta vuelta a situaciones que debieron permitirnos a nosotros haber avanzado más, porque hay un sector salud que necesita mejor atención de todos los actores. Vamos a explicarle, doctor, a nuestros televidentes en qué consistió realmente ese acuerdo, porque uno ve, como el doctor Waldo Suero, el pasado presidente, acudía a las huelgas, y entonces hay una mirada desde la población hacia el Colegio Médico Dominicano, una mirada de reprobación. No obstante, tal vez si explicamos en qué consistió ese acuerdo y cuáles son las cosas que no se han cumplido, la población podría entender. No, a la población es al revés que hay que responderle. La población lo que hay que decirle es que se ha cumplido. Ya. Porque el acuerdo, mire el acuerdo aquí. Ok, vamos a ver, ¿en qué consistió ese acuerdo? Este es el acuerdo. Ese, así de simple como tú lo ves. Ese es el acuerdo. Y ese acuerdo establece ahí la rehabilitación hospitalaria que tenemos 5 años que no acabamos. Con los hospitales invalidados. Ese acuerdo plantea ahí. Pero en esos hospitales invalidados están incluidos los que han sido ya intervenidos. Claro, los que no son intervenidos y los que están intervenidos, que no se termina. Pero ahí establece la discusión sobre el aumento del presupuesto para salud y que el gobierno se comprometió que lo íbamos a discutir en el pacto fiscal, pero tenemos un año, ¿y cuándo que vamos a discutir el pacto fiscal? Interesante pregunta, doctor. Es una pregunta que se la dejamos a la población en el aire, porque tenemos un año que firmamos y días, porque fue el 11,
de noviembre y ya estamos a 6 de diciembre. Ya. Nos vamos al último bloque, doctor. Y en ese último bloque vamos a seguir paso por paso, hablando de cuáles fueron esos acuerdos y cuáles no se han cumplido. Usted dice que es más fácil decir cuáles se han cumplido y cuáles no, pero vamos a cada uno para que nuestra población esté empoderada y sepa qué es lo que está pasando con el Colegio Médico Dominicano y el Ministerio de Salud. Así que regresamos. Continuamos con nuestro entrevistado en el día de hoy, el doctor Wilson Roa, recién electo presidente del Colegio Médico Dominicano. Y nos quedamos en el acuerdo entre el Colegio Médico Dominicano y el Ministerio de Salud. Seguimos, doctor. Mira, la rehabilitación hospitalaria, ya describimos el cuadro tétrico en que estamos. Eso no hay tiempo para completar, pero eso está firmado en ese acuerdo. Las pensiones... ¿Por qué usted dice que no hay tiempo para completarlo, doctor? No, porque no se planificó la intervención, no se presupuestó, y ahora tú tienes que, por ejemplo, el Morgan originalmente fue presupuestado, según la opinión pública, en 9.000 millones de pesos y vamos por los 14. Y el Morgan no acaba de acabarse. ¿Y por qué ese aumento? Porque aquí no se planifica nada. Esto es al ojo por ciento, como dicen en mi campo. Pero ahí está la sustitución a través del concurso de ley, que la ley 6097 establece el ordenamiento del cuerpo médico de los hospitales. Ahí está firmado y no se ha hecho el concurso. Entonces ahí está firmado también la discusión del pacto fiscal para el aumento del presupuesto para salud. Importantísimo. Y tenemos más de un año que se firmó el acuerdo y tampoco se ha discutido. Pero ahí está firmado también el aumento salarial, que es uno del punto que más ha ocasionado la dificultad. Así es. Pero ¿qué resulta? Que ahí establece que el 25% del aumento de salario era dividido en dos partes, el 10% en enero, y se aplicó a media, y el 15% en agosto y no se aplicó. Y se ha utilizado otro subterfugio, que nada tiene que ver con lo que se rubricó aquí. ¿Qué subterfugio, doctor? Bueno, que ahí, el 9 de septiembre, nosotros nos reunimos en el 911 con el licenciado Gustavo Montalvo, con el doctor Nelson Rodríguez Monegro y con el licenciado Ariel Jiménez, que es el economista que interviene en las negociaciones del gobierno, viceministro de Economía del Palacio. Y él nos dijo a nosotros que ahí decía que el aumento salarial era para todos los médicos del Servicio Nacional de Salud, pero no era para cada médico. No. Entonces eso es una negación a un acuerdo que se firmó y por eso han venido los conflictos. Entonces, hay un decreto que transfiere una parte de los médicos de salud pública a la Procuraduría General de la República. Y dice el decreto que se transfieren con su estatus, con sus derechos adquiridos. No se le dio el aumento. Tampoco. Pero tampoco se le dio a los médicos de los hospitales descentralizados, que todos son del Servicio Nacional de Salud. Porque la ley 123-15, que se promulgó antes del acuerdo, establece que la REÚNICA dirige los hospitales del IDSS y los hospitales de salud pública. Y esos son hospitales de salud pública. ¿Y ha habido alguna explicación de parte del gobierno no, con respecto a estas negaciones? Sí, ellos dicen que los hospitales descentralizados pertenecen a otro modelo. Yo no lo conozco porque la REÚNICA es amparada por la ley 123-15 y ellos son del Servicio Nacional de Salud. Ya. Bueno,
Seguimos. Entonces son muy sabios. Ahí está firmado el pago de los incentivos por guardia. Tú estás, por ejemplo, en Montecristi, tú estás en Dajabón, tú estás en Mao, y tú en la guardia que tú haces de 24 horas, hay un incentivo que está firmado ahí, tampoco lo dan. Pero ahí hay un incentivo que es muy viejo, amparado por la ley 4471, que es el Código Trujillo de Salud, que tampoco lo dan, que establece que al profesional de los médicos le van a dar el incentivo de un 20% de su salario cada 5 años hasta completar el 100% del salario que gane. Eso está firmado ahí. Y la ley 4471, Código Trujillo de Salud, no se creó ahora, ni se creó con esta negociación. Evidentemente no. Pero ahí también está firmado un acuerdo también muy viejo negado, que es el pago por distancia. Es decir, tú eres ginecólogo de Santo Domingo y el otro es ginecólogo en Elia Piña, y la motivación para que sea en Elia Piña es que le dan un incentivo adicional, de poco, creo que 1,000 pesos, pero tampoco se lo dan, y eso está firmado aquí. Entonces, los médicos transferidos por el decreto a CONAPE, que se van, CONAPE son los médicos que atienden a los pacientes envejecientes, tampoco se lo dan. Y entonces, ¿cuál es el acuerdo que hemos cumplido? Una parte del 10% que se le pagó a una parte de los médicos en enero, porque el 15 de agosto nos admitieron en la reunión del 8 de septiembre, en el 911, que le habían pagado a una parte de los médicos de un 6 a un 8%. Nosotros en ninguna parte firmamos el 8%. Pero es como una película de ciencia ficción, doctor. Bueno, pero está escrito aquí. Está escrito aquí. Y en las negociaciones, porque se supone que nos vamos a ver, hay que leer lo que establece esto. Lo que se firmó, porque este es el acuerdo. Entonces, la doctora Marcelino habrá cumplido otro acuerdo y no ese. Bueno, a lo mejor le han dado algunas informaciones incorrectas, porque Altagracia Guzmán tiene mucho más jerarquía, por decirlo de alguna manera, gremial que todos nosotros. Nosotros venimos detrás de ella, debajo de las alas. Ese era uno de los cuestionamientos que hacía el doctor Waldo, cuando ella pues descalificaba el método de las huelgas para exigir los derechos. Bueno, yo fui que ella hacía bastantes huelgas también. Yo fui parte del equipo estratégico de las huelgas que ella hizo, de la gestión de lucha que ella gallardamente defendió en ese momento. Porque eso tenemos que admitirte. Es una mujer de herramienta y de lucha y de determinación, así como tú la ves. Lo que pasa es que ella tiene que jugar ahora un rol contrapuesto. Pero esa es la coyuntura. ¿Qué vamos a hacer? Pero mientras tanto, el sistema de salud está colapsado, como usted dice. Bueno, porque las políticas públicas no son prioridad por ahora para el gobierno dominicano. Nosotros tenemos la esperanza de que la prudencia y la comprensión sean parte de la compañía de la discusión de esto y otros temas pendientes que tenemos que discutir. Y que hablando que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Ya tienen fecha de reunirse? El próximo lunes a las 4 de la tarde. Próximo lunes. Así es. Usted va ahí sin prejuicios, como pide Moneda. No, yo voy con todas mis fichas juegan, todas. Y la única ficha que tengo es que la prudencia, la racionalidad y la comprensión nos lleve civilizadamente a ponernos de acuerdo. Pues yo no veo otro método. Ya. Una de las preocupaciones... Porque al final del choque viene la negociación. Pues prefiero, en vez de apostar al conflicto, quiero apostar a la solución.
precisamente ese era uno de los temores y que se estuvo en los medios de comunicación de una u otra manera. El tema este que como usted era apoyado por el señor Waldo Suero... Bueno, pero yo soy el vicepresidente actual. Ya. La gente tenía el temor de que usted iba a seguir la misma dinámica del señor Suero con respecto a las huelgas. Bueno, la huelga es un recurso constitucional de derecho. Y tú no puedes quitarle el derecho que la ley da al ciudadano, y mucho menos a las instituciones, como es este caso el Colegio Médico Dominicano. Pero tú tampoco puedes poner de último lo primero, porque el entendimiento tiene que venir antes o tiene que venir después del conflicto. Entonces, si tú tienes la posibilidad de ponerte de acuerdo antes del conflicto, pues gana tiempo, que al final salimos todos beneficiarios. Así debería ser, doctor, porque esta parece una pesadilla lo que estamos viendo los dominicanos con respecto al sistema de salud. Tenemos unos seguros con unas coberturas limitadísimas, es decir, uno va donde un especialista, los que tenemos algún empleo, digamos, digno, y hay que pagar extra, porque por la consulta vas al seguro y la cobertura es limitadísima, entonces tú tienes que gastar mucho más dinero. Porque el gobierno tiene obligatoriamente que intervenir ahí, porque tú no puedes dejarle al sector privado que regule el derecho de la salud de la gente. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que pasa. Las ARS son negocios y detrás tienen ¿a quién? El capital financiero, que lo único que tienen en la mano y en su criterio es su política economicista, independientemente de los resultados de tu salud. Porque, ¿quién financia las ARS? Tenemos ahí muchos banqueros. No, la financia la población afiliada. Ya. Y el Estado que da una partida a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, pero la otra parte la financia el médico. Okay. Nosotros le financiamos a los banqueros parte de su negocio. Okay. ¿Ustedes no sabían eso? Por eso es que es importante que la población esté clara con respecto a la... Mira, la población que va a una consulta a un centro médico privado, el médico le cobra una diferencia variable, pero el volante que el paciente firma, su valor son 300 pesos. Y entonces la ley de retención la retiene el 10%, que son 30. ¿Cuánto quedan? 270. Pues en julio, cuando hacemos la declaración jurada, la DGI te quita el 18. Y 10 y 18 son 28. De los 300 quedan 262 pesos a crédito fiado en un volante, para que el ARS lo pague cuando ella decide. Es decir, que es una especie de asalto esto, doctor. Pero eso es más que un atraco. Yo tengo un axioma muy mío, y es que yo digo que el conocimiento lo tiene el médico, el dolor lo tiene el paciente. ¿Por qué necesito intermediario? Para el negocio, para que ellos salgan beneficiarios del paciente y salgan beneficiarios del médico. Yo no sé si viste un informe que el joven Matías Bosch de una investigación hizo. Así es. De la ganancia de las ARS. 9.000 millones de pesos. Eso debe llamarle la atención al gobierno. Debería llamar la atención. 9.000 millones de ganancia. Y los médicos, 9.000 millones de dificultades y de riesgos. Y ellos de dinero. Y el médico es el que tiene el conocimiento. Y mientras tanto tenemos, por ejemplo, el hospital de Salcedo, el doctor Pascasio, en emergencia. Según su director... Pero están todos en emergencia. ¿Cuál es el que no está? Ya, para poner ejemplos palpables, o más bien para poner ejemplos concretos, en ese hospital se encuentra la falta de equipos, de insumos médicos para laboratorio,
Dice aquí que han pasado semanas sin siquiera a poder hacer un hemograma. ¿Eso se repite en todo el país? Pero y aquí también, en la capital. No te creas tú que es nuevo, porque está lejos. No. Vete a Montecristi para que tú veas. Vete a Santiago Rodríguez, un hospital intervenido con las 4 patas para arriba. Vete al Ceibo, que está en la población en una huelga general, porque tienen todos los años del mundo con el hospital invalidado y los infelices no tienen dónde ir. Tenemos la maternidad de Altagracia con de todas las 12 dificultades. quirófanos que tiene la maternidad de Altagracia, solo 2 están funcionando. Ajá. Eso sin hablar de la cantidad de niños que han fallecido en esa Entonces, maternidad. tú le preguntas, si tienen 2 quirófanos y tienen, qué sé yo, no sé cuántos anestesiólogos tienen allí, tienen que hacer turno. Increíble. Pero mientras tanto, que hagan fila para que le punchen el reloj, que con eso se resuelve el problema sanitario del país. Definitivamente con eso no se va a resolver. Entonces, demos pasos concretos de compromiso de todos los que tenemos que ver con la situación de salud del país y busquemos una ruta que nos lleve a su creación, porque lo que tenemos es un negocio persa, donde grupos financieros se benefician del dolor de esa población que reclama mejor suerte en la atención, y la dificultad de los recursos humanos que han pasado a una situación de indigencia, porque una enfermera con un salario de hambre, con el costo de la vida que tenemos, se le reclama lo que ella no está en capacidad de dar, y lo que el sector salud donde ella labora tampoco está en capacidad de dar. El lunes se van a reunir, doctor. Con Dios. Vamos a darle seguimiento a esa reunión. Vamos a darle seguimiento a esa reunión porque definitivamente se trata de la salud del pueblo dominicano. Esta es una situación que sobre todo la gente pobre vive día a día cada vez que tiene que ir a un hospital público. Así que es importante que estemos atentos a cómo se dan todos estos procesos y a luchar junto con el doctor Roa para que la salud del pueblo dominicano esté garantizada, que es la obligación del Estado. Recuerda que siempre hay mucho más en Acento TV.